Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con Mario Díaz, experto en transporte, ¿verdad? En esta sección especializada precisamente para este sector, ¿verdad? De los choferes, de la gente que transporta los pasajeros y las cargas, ¿verdad? El movimiento del país que está en manos de ellos en cuatro ruedas. Sí, porque lamentablemente no, para bien del país, la Sí, economía nacional claro, dominicana se claro, mueve por tierra, claro. se mueve por transporte de carga y todo se mueve por tierra. Entonces, el transporte es un sector muy vital, determinante para la economía. Exacto. Fíjate, yo quiero hablar contigo sobre una cosa que quizá tiene que ver con el transporte, pero tiene que ver con todo lo que es las asesorías tuyas, por ejemplo, en el Senado, y en los cambios que se han introducido para tratar de viabilizar aún más el sector, entre otras cosas. Ahí están, por ejemplo, los precios de la gasolina, como tú hablabas, de los subsidios, de las gomas, de todo este material que usa el transporte, y que precisamente por la carestía, por la inestabilidad de esos precios, precios internacionales, ¿verdad? El gobierno tiene que ir en auxilio, pero eso se corrompió tanto que la gente no le tiene confianza y la gente lo ve como que cuando le da un beneficio a los choferes es un acto de corrupción o de populismo, ¿verdad? Buscando respaldo popular para una reelección. Todo eso lo ve la gente, ¿no? Como un servicio normal, como una acción normal para mantener la estabilidad económica del país. No, se ha ido cambiando la percepción de la gente, porque antes era un mecanismo de corrupción y ahora es un mecanismo de compensación hacia los más pobres, como decíamos ahorita. Mira, nosotros como asesores de la oficina senatorial de don Antonio Marte, las ideas de Antonio Marte le damos forma jurídica y, y como legislador Antonio Marte somete toda la iniciativa que él mismo crea en las ideas que él crea, y nosotros como abogados que somos le damos forma y eso. Y dentro de la idea que Antonio ha creado está la modificación a la ley de hidrocarburos, como te decía ahorita y te expliqué, la modificación en algunos aspectos de la ley misma de tránsito con relación a la edad de los vehículos, a la importación de los vehículos. Antonio plantea una idea y la va a someter próximamente, de que cada importador de vehículos para poder importar un vehículo tenga que presentar, descargar una chatarra en la DGI, porque tú introduces un vehículo en el país, pero se quedan todos los otros, se va sumando el parque vehicular en un país donde no hay una normativa que establezca, que obligue a que se saque de circulación. O sea, la ley lo establece, no puede circular un vehículo de 10 años, de más de 10 años, pero no hay un mecanismo de aplicación a esa normativa. Entonces, Antonio ha presentado muchos proyectos importantes en ese sentido, y hay muchos proyectos que se están elaborando para contribuir con que finalmente en los próximos años el país tenga un respiro en cuanto a la movilidad del tránsito, principalmente en la provincia más importante del país, pero todo va a ser... Pero usted tiene ahí, por ejemplo, el problema, por ejemplo, de los dealers, porque, por ejemplo, ¿quién controla esa parte? Primero hubo una vez que estaba tratando de prohibir la entrada de vehículos de más de 5 años. Sí, no, hay una normativa, una ley, inclusive una disposición Todavía existe, ¿verdad? que no se puede importar un vehículo que tenga más de 5 años, existe, Okay. ¿verdad? Sí. Yo entiendo que esa parte hay que modificarla y bajarlo a 3 años y establecer concomitantemente, porque para descongestionar el parque vehicular del país. Sí. Oye, esto es una cosa preocupante. Y establecer concomitantemente la idea de don Antonio Marte de que se tenga que cargar una chatarra. O sea, el dealer tiene que ubicar 20 chatarras por ahí, descargarla en impuesto interno para poder tener permiso de traer la 20 carros. Ahí viene la responsabilidad de ustedes. La responsabilidad de ustedes es desarrollar un medio de transporte cada vez más amplio, más sofisticado, más cómodo para la gente, para que sea atractivo. O sea que para que sea atractivo, de que una persona prefiera pero es un transporte masivo
y no a que cada uno en particular inunde si tú te pones a ver, por ejemplo, el espacio que ocupa un carro o una jipeta grande con una sola persona, si eso se reduce, ¿verdad? A que esa jipeta lleve seis pasajeros, por ejemplo, ¿verdad? Se reduce eso, entonces ya controlamos un poco. Y he visto, he visto que en ocasiones que se han opuesto al transporte masivo. Fíjate el lío que todavía hubo ahí en la Char de Gol cuando metieron las guaguas y trataron y sacaron A los carros. a los carros, ¿verdad? Para descongestionar, para que la gente tenga un transporte. Se le puso aire acondicionado a las guaguas. Las guaguas son más modernas, esa que trajo Antonio de Taiwán y que trajo Antonio de China. Sí, pero para enriquecer esa opinión tuya, nosotros hemos apoyado las iniciativas que en ese sentido el gobierno ha tomado y están en desarrollo, como es el transporte masivo de los corredores. Los corredores, una unidad vehicular de un corredor, una guagua de esa que transporta más de 50 pasajeros, sustituye un 8 o 9 carros que se sacan de circulación de ese corredor y se sustituye por un moderno autobús con aire acondicionado que libera el espacio. Porque donde hay 9 carros, uno allá adelante, pero hay uno en el medio, pero hay uno atrás, va un autobús ocupando el espacio, la ruta que le correspondía a esos 9 carros. Ya la va a ocupar un solo autobús. Y por eso tú ves que en la Núñez de Cáceres, en la Churchi, se han descongestionado totalmente el tránsito. Con relación a meses anteriores a la implementación del corredor en esa vía, donde había un caos que era un dolor de cabeza. Tú pensar que iba a transportarte, a atravesar cualquiera de esas vías. Con relación al corredor que tú mencionaste, de la Charles, de aquel lado, esa es otra organización de transporte que tienen. Yo creo que ahí está el mismo caos, de los mismos carros, los mismos minibuses, Pero exacto, parcialmente. Ahí no se ha podido, pero no ha habido voluntad de los choferes, porque aquí sí hay voluntad. O sea, pero también, pero ahí se advierte, eso hay que tener cuidado porque ahí se advierte una falta de liderazgo. O sea, ¿por qué motivo? Porque nadie puede oponerse al avance y a la organización, ¿verdad? A la tranquilidad de la gente, porque para eso trabajan. Lo que pasa es que se ha desvirtuado un poco y a veces la institución choferil de transporte se siente más importante que la sociedad misma y que a ellos que hay que beneficiarlo, que hay que satisfacerlo, y eso no es así. Todos tienen que trabajar en servicio de la ciudadanía. Claro está que alguien no puede imponer su poder por encima de ustedes. No, no, no. Él tiene que cumpliendo con la ley, que es lo básico, y cuando se cumple con la ley contigo, tú no tienes derecho a protesta. Así es. Pero en esa parte de la ciudad, en esas rutas del transporte, ¿tú te acuerdas cuando Balaguer decía que existían los incontrolables? Sí. Ahí la mayoría de esas rutas la lideran los incontrolables. Sí, pero no debe hoy en día ahí ya le corresponde a la autoridad aplicar la ley. sí. Y yo espero que al final se van a tener que someter lo incontrolable. ¿Tú sabes qué he pensado yo? O van a tener que dejar el negocio. Sí, porque ya como empresas, ¿verdad? Poderosas, como por ejemplo Conatra, y Juan Gutiérrez ya está un poco de capa caída. Yo imagino que tendrá hijos que se apoderarán de eso y mantendrán un poder, pero ahora un poder más moderno, ¿verdad? Acorde con los tiempos, ¿verdad? Porque se luce muy atrasado. Incluso los discursos que manifiestan son muy atrasados, de barricada. Todavía, Tienen que de Guerra someterse a la Fría, modernización. de Guerra Fría. El discurso de Banco viene de Guerra Fría, de Poblada, y cosas de eso que ya, óyeme, suelta eso. Entonces, ¿por qué no entran en el área del transporte masivo como los trenes? En los Estados Unidos, por ejemplo, son compañías privadas, todos esos trenes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, Villamella, pongamos que la Conatra y Juan Gutiérrez, lo que sea, nosotros vamos a asociarnos y vamos a poner trenes en todos esos lugares, a trasladarse para diferentes sitios. Y eso va a dejar mucho dinero. Y mientras más cómodo es el tren,
¿verdad? Y además mucho más rápido porque se va a cumplir mucho más con el horario, porque ahora tú no vas a cumplir con horario, porque tú salir de aquí para Villamella y decir que va a llegar a 1 hora, tienes que amanecer como Bueno, la fila. sí, pero ahí ya tú estás hablando de inversiones, mega inversiones, o sea, que corresponden al Estado. Inclusive, ni siquiera el mismo Estado puede sustentar una inversión de un tren, de un metro. Tú puedes comprar temas internacionales. Sin embargo, estamos hablando de un tren que va desde Jaina a Puerto Plata y eso no es el Estado. Sí. Son compañías privadas, claro, respaldadas. Inclusive. Respaldadas. Y ustedes ahí me doy cuenta yo que ustedes tienen miedo. No, lo que pasa es que los inversionistas a ese nivel Sí. le tienen miedo al sector nuestro en algunos aspectos, pero Si ustedes entran, sí confían en nosotros, los inversionistas que son los fabricantes de autobuses. Y que ahí está el ejemplo. Tenemos créditos, por ejemplo, los miembros de Conatra tienen créditos internacionales sin el aval del gobierno para conseguir sus unidades vehiculares y le han pagado porque han cumplido y por eso le tiene el aval. Ahora, ya ese tipo de compañías, de empresas, de multinacionales, tienen miedo. claro, no van a confiar nunca, a menos que el gobierno, Confían, oye, confían porque es que... y en ese caso el gobierno asume y ya, como no, pasa en el gobierno lo respalda. y yo veo que está bien que el gobierno asuma el control de ese tipo de obras para garantizar que prevalezcan en el tiempo, que no, porque el sector transporte es muy complejo y la continuidad del Estado va más allá de la continuidad que le puede dar el sector transporte a su misma iniciativa, porque todo dependerá del liderazgo de una persona. Y cuando esa persona no está al frente de esa institución, entonces ahí las cosas van a variar determinantemente. Pero con relación al tema del Estado, mira como el metro, que se construyó en el gobierno de Leonel Fernández, sigue igualito por un asunto de continuidad del Estado. Y incluso mejorando, se han ampliado y todo eso. Entonces yo estoy de acuerdo con que se sigue el esquema actual que con relación al tema del metro y del teleférico y el transporte masivo a esa escala, a ese nivel. Ahora, que se siga también el esquema del transporte masivo a nivel de los autobuses con el sector transporte y con los principales actores. Ahora, los actores que no se han sometido a la modernidad tienen que someterse en bien de la ciudadanía y no pensar de una manera unipersonal en los intereses de ellos. Por eso pienso ahora mismo que Antonio, no por ser el más viejo, porque Antonio no es el más viejo. Antonio es muchachito. Antonio, y con la posición que tiene ahora mismo, ¿verdad?, de senador, puede convertirse en el máximo líder ya definido como el líder del transporte. No, de hecho, y plantear ahora, sí, pero tiene que demostrarlo, porque acuérdate, como dicen los guardias, ser general no es la divisa de grado. Es tener un equipo, ¿verdad?, pesado para ser general, para demostrar que usted Antonio es general. tiene un equipo presidencial. Espérate. No, pero él como hombre, ¿verdad?, demostrar que es un general. Entonces, por ejemplo, ahora mismo con el caos se plantea una situación en el país. ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos o solucionamos? Entonces, ¿cuál es la solución? El que ya estas empresas como Conatra entren en el área del transporte masivo, en el negocio del transporte masivo, no cogiéndole miedo a la instalación de un tren de aquí a Boca Chica o a la instalación de un tren de aquí a Monte Plata. No, vamos a hacer un tren de aquí a Monte Plata, recorre Palavé, Villamella, Don Juan, o sea, todos esos pueblos, y va a estar lleno constantemente. Sí, pero yo pienso que para pensar en esos megaproyectos, primero tenemos que concluir los proyectos que son mega también. Estábamos a tratar, ¿verdad? Que son, no, porque hay que concluir los corredores, y después que se concluyan los corredores, que el transporte se organice, que se realice la inspección técnico vehicular, entonces podemos hablar de esos megaproyectos con relación a un esquema que involucre a Conatra, al sector organizado del país de transporte, con la inversión público-privada, y ahí se podría crear, pero hay que enfocarse primero en que en estos años se resuelve el problema de transporte de la ciudad de Santo Domingo y el Distrito Nacional, para que a partir de
del periodo del 2004 al 2028, Bien. 2024 al 2028, entonces se pueda pensar en eso. Pero no quiero que la gente entienda que yo estoy impidiendo, ¿verdad? Una de las mejores cosas de este conversatorio, que es lo que tú acabas de decir. Primero hay que organizar el tránsito en el país, ¿verdad? O en el, Donde está el 60%. del 60%, ¿verdad? Entonces, háblame población. de eso, cómo se va a organizar, cuál es la idea. Pero yo te lo he dicho 3 veces. Ok, adelante. Primero, la implementación de los 10 corredores que faltan, que van a sacar de circulación toda esa chatarra y todo ese tipo de vehículos que no están adecuados ya. Okay. Y segundo, la inspección técnico vehicular y ya. Y tercero, ¿Y cómo tú vas a manejar eso? ¿Cómo tú vas a manejar eso? bueno, mira, si tú tienes un carro, gobierno. si tú tienes un carro del concho, que es una chatarra, pero que te deja diario 3, 4 y 5 mil pesos, te deja igualito que si fuera un carro de esos Hyundai de gas que andan por ahí, que están en perfectísimas condiciones como nuevos. Entonces, tú circulas en esa chatarra porque el gobierno te permite circular y tú entiendes que esa chatarra que vale 50 mil pesos, tú no tienes que invertir $500,000 de pesos que vale el otro carro y va a tener el mismo beneficio. Entonces, ¿qué hay que hacer contigo? Usted se somete a que usted ande en una chatarra, tiene que sustituirla o tiene que repararla de manera tal que reúna las condiciones que establecen la ley y los reglamentos establecidos por el Intran para que circule, o sencillamente usted sale de circulación porque usted es un peligro público y ya. Entonces, si tú no tienes los recursos, bueno, el gobierno te va a dar la facilidad para que tú sustituyas esa chatarra. Entonces te decía tercero, entonces esa chatarra, descargarla de la DGI para que no le den placa ni seguro ni nada. Okay. Y el importador que presente ese descargo para que el vehículo que se importe, que va precisamente de ese chofer, entonces sustituye esa chatarra O realmente. sea, se va a implementar, por ejemplo, un distintivo. Pero se implementaría un distintivo que no sería de manera ordinaria el ir tú a cambiar el marbete de ese vehículo, sino que ese vehículo que te van a dar una identificación o una revista especial para transporte de pasajeros, que no es como ahora, que cualquiera, que yo ando en un carro y quiero levantarlo de la gasolina, después que salgo de mi oficina, comienzo a montar pasajeros Pero es que la ley establece todo eso. Lo que pasa es que no se ha puesto en marcha la inspección técnico vehicular. Y con sí, pero eso, el distintivo, me refiero, por ejemplo... Sí, porque la inspección técnico vehicular implica que cuando a ti te inspeccionen tu vehículo, que reúne las condiciones para la circulación, entonces se te ponga el distintivo. Okay. Y con eso la gente de la policía sabe, ese carro está autorizado para Exactamente. ese que no tiene el distintivo, páramelo ahí Exacto. y llévamelo para ver que ha fabricado otro canódromo. Exacto. Y entonces eso es, con esas simples medidas que se pueden establecer en 2 años. Exacto. Porque mira, los 10 corredores, eso es una cuestión de traer los autobuses y ponerlo a circular, que las rutas están ahí. Ok. Y la inspección técnico vehicular, desde que tú anuncies que inicia el lunes, todo el mundo se pone a Pero raya. tiene que ser respaldado por todas las instituciones asociativas de los choferes. Sí, ¿Por qué motivo? Porque el gobierno, motus propio, no se va a echar eso arriba, en vista de que eso es impopular, y aquí los gobiernos no hacen nada que sea impopular. Esa medida tiene que ser una medida aplicada con la fuerza para beneficio de la Ajá, qué pendejo. No, espera. No, porque a ti te van a poner en la mesa, mira, tú que la chatarra tuya, tú no tienes dinero, vamos a darte una carta de crédito. Exacto, pero porque hay un fondo para eso. Pero tiene que ser eso tiene que ser respaldado por las instituciones asociativas. Pero o sea, no puede ser, espérate, no puede ser el gobierno que haga eso. El gobierno lo va a respaldar económicamente. Y eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque eso es seguridad nacional, como te dije. Pero los choferes que vienen y plantean, ok, ese operativo está dirigido por Fenatrano, por Conatra, por lo de Pérez Figuereo, William Pérez, Gambita. Entonces, eso está respaldado por los jofas de aquí,
Jimmy Hoffa. Pero todos estamos de acuerdo, excepto algunos incontrolables que aparecerán, pero todos estamos de acuerdo. Inclusive yo estaba ahorita de que estamos planteando una propuesta de los carros eléctricos, porque en ese sentido que va. Que no hagan como los partidos políticos, como los pseudo líderes, que van y se reúnen para tomar una decisión con el favor del pueblo. Y firman y todo, y cuando salen de ahí, yo no estoy de acuerdo. Déjame, nos queda un minutico para hablar del tema de la seguridad. Ya tenemos, pero no, que ha bajado la inseguridad y los actos delictivos se han reducido realmente, se puede observar. Y el sector transporte solicitó que se tirara la guardia a la calle. Ahí vemos que el gobierno ha cedido a complacer parcialmente con el tema de los motoristas. Esperamos la respuesta del gobierno para que se prohíba la circulación de 2 personas en una motocicleta en hora de la madrugada durante el feriado de Navidad. Quería reiterar eso. Exacto, no, perfecto. Y además seguimos hablando de eso el próximo miércoles. Si Dios quiere, estamos vivos. Así será. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.